¿Ahí me ven? Muy bien. Ah, Ahora sí, doctor, lo vemos. Muy bien. bien. Ven la... Voy a ver si comparto la pantalla, a ver si ya está. Muy bien. Cuando guste, doctor. ¿Se ve la pantalla ahí? Perfecto, lo vemos. Si le desea, lo deja compartiendo ahí, doctor. Ahí ¿Sí? puede Ahí se, esa, ahí esa, se, ahí se ve la presentación. Sí, es sí, Doc, esa pestaña que le aparece en la pantalla blanca la puedes dejar. Sí, ahí la tengo bien. Si ustedes me ven, ven bien la presentación, yo la empiezo. Ahí estamos. ¿Listo, doctor? Doctor, si le Listo. parece, le voy a pedir un poquito de silencio hasta que terminemos con el doctor una prueba. Gracias. Doctor, ¿usted está perfecto? ¿Listo? Así esperamos simplemente 5 o 6 minutitos hasta que se conecte un poquito más de gente y Bien. vamos a dar inicio, ¿sí? Le voy a pedir Bueno, que si ya está. sí, que deje silenciado su micrófono, por favor. Y aguardamos 10 minutitos. Bueno, manera de decir nada más. Sí. 3 minutos. Ustedes vamos a estar adelante. Bueno. Yo también quería preguntar si también se me va a quedar de los lados mejor. Bueno, a la pena. Listo. Hospital de la Madre y el Niño. Dejar entrar. Cuando vos me digas. Listo.
Yo estoy ingresando de mi teléfono. Bien, buen día a todos. Agradecerle al doctor Miguel y a la doctora Ivana Gómez. Me presento, soy la doctora Eugenia Gauna, la directora médica del CEPSI. Es un gusto hoy poder conectarnos y ver que también están conectados desde otro punto del país por un tema que la verdad es muy frecuente en Santiago del Estero con nuestros pacientes y tenemos una muy buena relación y comunicación con el Hospital Gutiérrez y con los profesionales que ahí trabajan que nos ayudan a sobrepasar todas estas situaciones que se nos presentan de pacientes santiagueños. No quiero demorar más, todos tenemos tiempos contados, sobre todo el del doctor, así que doctor Miguel, buen día, le doy el inicio y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Me voy a ubicar atrás, así puedo apreciar bien la charla. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Les agradezco mucho la invitación. La verdad que es un gusto para mí estar esta mañana con ustedes. Así que sin más, vamos a empezar con el tema que nos reúne, que es el manejo del edema nefrótico en el paciente nefrótico. Básicamente, nosotros lo que tenemos que plantearnos es de qué se trata el edema, y en realidad es un movimiento de fluidos desde un espacio natural, que es el intravascular, es un espacio habitualmente en donde no está presente el líquido en esta cantidad, que es el espacio intersticial o el espacio extravascular. ¿Por qué tratamos el edema, más allá de lo que uno podría interpretar como una causa estética, la cual está lejos de nuestras intenciones? En realidad nuestra meta terapéutica es minimizar el riesgo de hipovolemia, sobre todo en el edema de bajo volumen, donde vamos a ver, y esto lo voy a reiterar en la charla, que nos encontramos frente a un paciente con un agua corporal total aumentada y una hipovolemia relativa. En realidad, en términos operativos, estamos frente a un paciente deshidratado, aunque se lo vea clínicamente pletórico de líquido. Y justamente el tratar de reducir la hipovolemia, es decir, el tratar de cortar una azoemia prerrenal progresiva, es lo que va a minimizar el riesgo de daño renal. Nosotros sabemos que la secuencia de la injuria renal por hipoperfusión comienza con la hipovolemia, y la azoemia prerrenal sigue con el síndrome intermedio de isquemia glomerular. Después viene la necrosis tubular aguda, y en el grado máximo es la necrosis cortical, habitualmente irreversible. De modo tal que para poder mantener una volemia, para poder mantener al paciente hemodinámicamente, hidroelectrolíticamente compensado, lo que tenemos justamente que corregir son estas alteraciones presentes. Ya sabemos clásicamente, ya está establecido que existen dos tipos de edema. Para nosotros en pediatría, prácticamente el 90% de nuestros edemas van a ser en respuesta a un estado de hipovolemia, es decir, es lo que se llama, y ahora lo vamos a ir viendo en la charla, el edema de bajo llenado o underfill. Y justamente el modelo clásico de este paciente es el paciente que tiene un agua corporal total aumentada, es decir, edemas visibles, edemas que incluso pueden traer consecuencias infecciosas por la presión que generan sobre el tejido, con una disminución con la disminución de la volemia, que puede llegar al daño renal. Y por otro lado tenemos el edema de alto llenado o el edema overfill. En este caso, como vamos a ir viendo, la fisiopatogenia varía, e incluso los parámetros clínicos e incluso el tratamiento también varía. En términos generales, vamos a separar entonces estos dos tipos de edemas. Cuando nosotros tenemos un edema de alto recambio, es decir, un edema de alto llenado, también tenemos hipoalbuminemia, por supuesto, porque el síndrome nefrótico por definición es proteinuria masiva con hipoalbuminemia, sí o sí. Pero en este caso, en el glomérulo tenemos algunas alteraciones muy puntuales. El glomérulo basa su filtrado, es decir, su función primordial, en función del filtrado plasmático renal, es decir, de la cantidad de sangre que llega hacia la arteria aferente,
que deviene del flujo sanguíneo renal, y el flujo plasmático renal, que es el fluido sin los elementos formes, va a ser el que va a condicionar la presión hidrostática sobre el capilar glomerular, y esta presión hidrostática confrontada con la presión coloidosmótica de los elementos formes, básicamente la albúmina, es decir, la proteína, va a dar una delta presión, lo cual va a terminar en lo que se llama la fracción de filtración. Para todo esto, el glomérulo, para cumplir con toda esta función, el glomérulo necesita una superficie o un área de permeabilidad. Eso se llama coeficiente de ultrafiltrado, que es el área de superficie en el cual se va a producir el fenómeno de filtrado sobre la conductibilidad hidráulica, es decir, a mayor conductibilidad hidráulica, es decir, más fluido está el flujo plasmático, mayor va a ser la presión hidrostática y mayor va a ser la fracción de filtración. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración por pérdida de la albúmina, y en el caso del edema de alto recambio, además por una absorción patológica del cloruro de sodio, todo ese líquido que teníamos en el glomérulo pase a ser intersticio. Al pasar a ser intersticio, claramente la conductibilidad hidráulica disminuye porque el fluido disminuye. Entonces el coeficiente ultrafiltrado, que es consecuencia de la conductibilidad por el área de superficie, también disminuye. Esto genera un estado inicialmente de alteración hidroelectrolítica, lo cual dispara la movilización de enzimas que participan en el mecanismo regulador hidroelectrolítico renal, entre ellos la angiotensina y el ácido nitroso. Siempre que nosotros queremos mantener un flujo plasmático renal estable para poder mantener una presión hidrostática continua, lo que va a ocurrir es un aumento de la angiotensina 2. Esto lo que causa es una vasoconstricción de la arteria aferente. Si nosotros tenemos un caño que recibe un volumen y ese volumen disminuye, para poder mantener la misma presión, lo que vamos a tener que hacer es reducir concomitantemente el diámetro de ese caño. Eso es lo que hace la angiotensina al producir la vasoconstricción de la arteria aferente. Y por otra parte, nosotros en condiciones fisiológicas lo que tenemos que regular es la retención y eliminación de sodio en función de la presión hidrostática y de la presión coloidosmótica. Si nosotros tenemos una caída de la presión coloidosmótica, lo que vamos a tener que hacer es disminuir la pérdida de sodio para poder frenar un poco esa reducción progresiva que tenemos en la presión coloidosmótica. Entonces, lo que hacemos es reducir la pérdida de sodio urinario. De modo tal que tenemos, como consecuencia de esto, una retención primaria de agua por reducción del calibre de la arteria aferente y una reducción primaria de sal por disminución o refractariedad a la acción del óxido nitroso. Eso nos va a condicionar un aumento del volumen plasmático compensatorio. Este no es un paciente que se pone hipervolémico, sino que es un paciente que tiende desde la hipovolemia patológica generada por el síndrome nefrótico hacia la euvolemia compensadora. Una vez que conseguimos la euvolemia compensadora, se suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en realidad responde a las variaciones del volumen. La presión hidrostática al aumentar el volumen plasmático va a aumentar también, y el líquido que pasaba del intravascular hacia el intersticio lo que hace es equilibrarse, porque ya hay líquido suficiente en el intersticio, entonces la presión hidrostática del intersticio impide o reduce el pasaje de líquido del intravascular hacia el intersticial. Y por otra parte, como hubo pasaje de proteína del intravascular intersticial, también lo que ocurre es que ese soluto atrae más agua, eso genera un aumento de soluto a nivel del intersticio, y el aumento de soluto a nivel del intersticio equilibra las presiones entre el intersticio y el intravascular. Y de este modo se establece un nuevo equilibrio, ya con edema, pero un nuevo equilibrio hidroelectrolítico. Cada vez que tengamos caída de la presión oncótica plasmática, tenemos que pensar que estamos perdiendo los elementos formes que la generan. Y habíamos dicho que el flujo plasmático renal es el fluido sin el elemento forme que causa la presión oncótica, que es la albúmina. Entonces, cuando tenemos una caída de la presión oncótica plasmática, tenemos dos alternativas. O estamos perdiendo albúmina, característico del síndrome nefrótico, o estamos reteniendo el líquido
en forma patológica, como por ejemplo puede ser en la injuria renal aguda en un paciente oligoanúrico donde tenemos una dilución de los elementos formes. En este caso puntual que nos interesa, lo que tenemos claramente, porque por definición así, de eso se trata, es una caída de la presión oncótica plasmática por pérdida de albúmina. Y nuevamente, al perder la presión coliosmótica a nivel del intravascular, ese líquido excedente para poder equilibrar las presiones pase hacia el intersticio. Además se genera una hipovolemia. La hipovolemia nuevamente en este círculo vicioso que termina deteriorando la función renal, reactiva el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto genera retención de agua y sodio. El sistema renina-angiotensina-aldosterona en realidad funciona en base a estímulos dados por el volumen y por la concentración de electrolitos. Los dos electrolitos que participan es el potasio y el sodio. La aldosterona tiene mucho que ver con la hipercalemia, pero también tiene mucho que ver con la hiponatremia. Sobre todo con la hiponatremia se acompaña de hipovolemia, es decir, no es una hiponatremia dilucional. Y la renina, en realidad, el inicio de la cascada, lo que es generado es por algo que se llama feedback túbulo glomerular, es decir, la mácula densa sensa la cantidad de sodio que le llega y en función de la cantidad de sodio envía una información a partir de la angiotensina 2 hacia la arteria aferente, y en la arteria aferente se produce la dilatación o la contracción del vaso de acuerdo a la concentración de sodio que se quiera mantener. Es decir, si la concentración de sodio a la mácula densa llega muy baja, eso significa en un paciente hipovolémico que se debe retener volumen, porque el riñón sensa que está frente a un estado de hipovolemia, por lo tanto la angiotensina va y genera la vasoconstricción de la arteriola aferente. Si por el contrario está llegando mucho sodio a la mácula densa en un paciente con un estado de hipervolemia, lo que se genera es una vasodilatación de la arteriola aferente para poder aumentar el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal y por lo tanto el filtrado glomerular. Este es el modelo clásico del paciente que está hiperfiltrando. Bien, ahora, entonces, fisiopatogénicamente, cómo se genera este pasaje de fluidos hacia el intersticio? Para eso participan justamente la conductibilidad hidráulica, que habíamos dicho que formaba parte del CAF, o sea, del coeficiente ultrafiltrado. Acá la vemos a nivel central del glomérulo. Las presiones hidrostáticas, capilares e intersticiales. La presión hidrostática capilar aumenta la salida de fluido hacia el intersticio y la presión intersticial se va equilibrando a medida que le llega ese fluido desde el intravascular hasta que una vez equilibrado se frena el pasaje y se establece, como habíamos dicho, un nuevo estado con el edema presente. Y las presiones oncóticas, tanto del capilar glomerular con la hipoalbuminemia, sabemos que se reduce la presión oncótica, por lo tanto pasa el líquido del intravascular al intersticio, y la presión intersticial, que también empieza a aumentar a medida que la albumina pasa del intravascular hacia el intersticio. Todo esto lo que condiciona es un estado de equilibrio patológico con aumento progresivo del edema. Entonces, en el edema de bajo llenador, el más frecuente en pediatría, lo que tenemos es hipoalbuminemia, reducción de la presión oncótica intravascular, pasaje de agua y soluto al intersticio, reducción del volumen intravascular y todo lo que consecuentemente se manifiesta en forma clínica ante un estado de hipovolemia. Reducción del volumen intravascular, taquicardia y hipotensión, vasoconstricción, oliguria y el edema. Participa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya dijimos cómo, a partir de la vasoconstricción de la arteriola aferente, a partir del hiperaldosteronismo, participa en la hiperactividad simpática, la adrenalina y la noradrenalina, generando más vasoconstricción de la arteria aferente, es decir, el riñón está sensando, pobre, ¿no? Equivocadamente, que está frente a un estado de hipovolemia, y en realidad lo está, es una hipovolemia relativa, pero está perpetuando este edema. Y la hormona antidiurética. La hormona antidiurética en condiciones fisiológicas se secreta frente a dos situaciones, hipovolemia e hiperconcentración. Pero si tiene que favorecer una,
siempre va a favorecer la hipovolemia. De modo tal que el paciente puede tener una hiponatremia dilucional si está inicialmente vasocontraído. Bien, en este caso, entonces lo que tenemos es una enfermedad renal, la proteinuria, la pérdida de albúmina, la reducción de la presión coloidosmótica, el pasaje de líquido del intravascular intersticial, la hipovolemia, todo lo que habíamos dicho, y como tenemos la hormona antidiurética aumentada, con la renina-aldosterona aumentada, con el factor natriurético reducido, porque el riñón está sensando hiponatremia y por lo tanto está tendiendo a quedarse con más sodio, y con el sistema simpático a partir de la norepinefrina activado. Esto lo que va a generar es una reducción progresiva del filtrado glomerular, porque al haber una hipovolemia lo que hay es una disminución del flujo sanguíneo renal y por lo tanto del flujo plasmático renal, y esta es función de filtrado, y la fracción de filtración aumenta. La fracción de filtración es función, como se ve en el mismo gráfico, del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal. El filtrado glomerular se reduce, pero el flujo sanguíneo renal es el que más se reduce por la hipovolemia. Por lo tanto, la fracción de filtración, aun cuando el filtrado glomerular está reducido, paradójicamente está aumentado porque el flujo sanguíneo renal se reduce más. Y esto es algo importante porque es algo que el riñón está haciendo para compensar su pérdida de fluido, es decir, tratando de preservar su filtrado glomerular. Por supuesto, todo esto genera el pasaje hacia el intersticio y el edema, con un edema en formación continua, hasta que finalmente se equilibran las presiones y se restaura el equilibrio, pero ya con el edema formado, ¿no? O sea, tenemos un paciente equilibrado, pero ya con el edema presente. Nosotros podemos cortar, por ejemplo, esto igual lo vamos a ver cuando llegamos a tratamiento, pero vamos a cortar por lo menos la actividad de la hormona antidiurética si le damos albúmina, porque la albúmina sola, aún sin el diurético, va a generar una atracción de fluido hasta que se pierda, porque en definitiva termina perdiéndose por la orina, pero atrae el fluido, ese estado de normalización de la volemia reduce la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, en el edema de bajo llenado, para sintetizar tenemos dos principales mecanismos. Uno de las presiones, la hipovolemia reduce la presión oscótica y la presión hidrostática intravascular, y el otro es el fluido. El pasaje fluido en el intersticio va a aumentar progresivamente la presión hidrostática intersticial, y además, como pasa en solutos también, es el intersticio, modifica la presión coloidosmótica. Entonces, inicialmente, la variación de las presiones genera el edema, y finalmente el equilibrio de los fluidos frena la progresión del edema, pero no lo hace desaparecer. Es decir, hay un paciente con edema en un nuevo estado de equilibrio. En condiciones fisiológicas hay tres mecanismos que tratan de compensar esta progresión del edema de bajo llenado. Uno es el incremento del flujo linfático, que reabsorbe el líquido del intersticio. El otro es el equilibrio del que hablábamos. Una vez que la presión hidrostática se equilibra en el intersticio, deja de pasar fluido hacia él. Y el tercero es la acumulación de solutos a expensas del pasaje de albúmina hacia el intersticio. Es decir, todo esto tiende a dos o tres conceptos importantes. El paciente de bajo llenado es un paciente con hipoalbuminemia como causa principal del desarrollo de su edema. La hipoalbuminemia va a generar la hipovolemia. Esta hipovolemia es una hipovolemia relativa porque hay mucha agua corporal total aumentada, pero ese pasaje continuo, progresivo del agua hacia el intersticio va a causar un aumento de la presión intersticial hasta que se equilibren ambas presiones, y de esta manera el paciente tenga edema con un equilibrio nuevo hidroelectrolítico. Bien, en el edema de alto llenado, en general en pediatría se ve muy poco porque habitualmente tiene que ver mucho con patología compleja, es decir, con síndromes nefróticos secundarios, muy asociado a la esclerosis focal y segmentaria compleja, así que no es tan frecuente para nosotros. Acá la patología, el mecanismo fisiopatogénico básico, lo vamos a ver ahora, es la reabsorción patológica a nivel de un transportador electivo de cloruro de sodio a nivel del segmento proximal del túbulo contorneado distal.
Este es activado en forma patológica por la plasmina. El factor durante tanto tiempo se ha buscado, el factor de permeabilidad del síndrome nefrótico, se sospecha que uno de los posibles actores principales en este drama sea el plasminógeno. El plasminógeno está continuamente circulando y se activa en condiciones fisiológicas a plasmina, pero regulado por un catalizador, que es un catalizador que se llama activador tubular de uroquinasa. Este es el que se desregula, y al desregularse hay una síntesis excesiva de plasmina a expensas del plasminógeno. La plasmina, en realidad, lo que hace son dos cosas. Por un lado, tiene una acción directa sobre el transportador electivo del cloruro de sodio, y entonces lo que se genera es una absorción patológica del cloruro de sodio. Como la absorción de sodio es una absorción isoosmótica, a cada molécula, a cada electrolito, catión de sodio que se absorbe, es acompañado por una molécula de agua para mantener esa isomolaridad, de modo tal que la absorción de sodio va a conllevar a la absorción de agua. Por lo tanto, si uno sobreactiva en forma patológica la absorción de cloruro de sodio, lo que va a absorber en forma patológica es el agua. Esa es una de las cosas que está haciendo la plasmina, inducida por una desregulación del activador tubular de uroquinasa, que actúa sobre el plasminógeno circulante. Y lo otro que hace la plasmina es producir una contracción del pie podocitario. Al contraer el pie podocitario, lo que aumenta es el área de permeabilidad del podocito, por lo tanto promueve el pasaje de albúmina, que en condiciones fisiológicas está muy regulado a nivel de la hendidura podocitaria. Acá la hendidura se abre, se pierde la carga, y entonces la albúmina pasa en forma patológica. Sobre eso actúa también la plasmina. Todo esto ahora lo vamos a ver en el tratamiento, pero todo esto lo inhibe el amiloide. El amiloide es un inhibidor, es un diurético, es un inhibidor selectivo de dos cosas, justamente de la absorción patológica, inhibiendo la acción del transportador electivo de cloruro de sodio, y por otro lado lo que hace es restaura, si es que el podocito no tiene un daño irreversible, restaura el pie podocitario, es decir, restaura la acción del podocito. Entonces, en el lema de alto llenado tenemos la enfermedad renal, tenemos la proteinuria y la albúmina. Esto sí o sí, aunque sea de alto llenado, porque este es el diagnóstico del síndrome nefrótico. También tenemos una presión coridosmótica que se pierde, y tenemos también el shift intravascular con el incremento. Pero acá lo que tenemos más que nada es la retención primaria de sodio. La retención primaria de sodio a nivel del transportador es lo que va a acompañar al evento fisiopatogénico natural del síndrome nefrótico, y entonces lo que va a generar es un aumento del volumen, es decir, un aumento de la volemia. Por lo tanto, si bien tenemos hipoalbuminemia, si bien tenemos proteinuria, si bien tenemos hipoalbuminemia, si bien tenemos presión coridosmótica reducida, lo que tenemos como diferenciación es un aumento continuo, es un incremento continuo de la absorción de cloruro de sodio y agua a nivel del túbulo contorneo distal. Por lo tanto, el paciente va a estar normo o hipervolémico. Si está normo hipervolémico, a diferencia del paciente bajo llenado, va a tener la hormona antidiurética reducida, la renina y la aldosterona va a estar reducida, la norepinefrina va a estar reducida, porque habíamos dicho que la hipervolemia condiciona por el mecanismo llamado feedback tubuloglomerular una vasodilatación de la arteria aferente. Entonces la norepinefrina, que tiene una acción simpático-mimética, no actúa, y lo que vamos a tener aumentado es el factor natriurético, porque acá lo que va a censar el riñón al censar aumento del volumen es que necesita sacarse encima el sodio para poder sacarse encima el agua y restaurar la euvolemia. Eso hasta que se logra un nuevo equilibrio. Cuando se logra un nuevo equilibrio, es decir, cuando el riñón logró sacarse ese exceso de volumen generado por el gatillo patológico de la absorción de cloruro de sodio y agua a nivel del transportador electivo en el tubo contorneo distal, entonces todas las
hormonas participantes vuelven a su estado natural. Pero esto es continuo, de modo tal que este círculo que acá vemos en forma estática se está produciendo continuamente, de modo tal que el paciente va adquiriendo nuevos estados de equilibrio con mayor edema. Es decir, tiene, así como tenía con el edema de bajo llenado, tiene un estado de edema creciente y un estado de equilibrio en busca de estabilizar ese edema. Es decir, se va poniendo cada vez más edematoso, se equilibra, se pone más edematoso, se equilibra, es decir, nunca llega a estabilizarse en forma permanente hasta que se controle el evento patogénico primario, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, lo que tenemos es la plasmina urinaria, el plasminógeno urinario elevado, sobre todo la plasmina, tenemos la avidez de sodio en el transportador electivo, y se cree que esto responde a una alteración genética con resistencia aumentada del factor natriurético por el incremento de la guanosina cíclico monofosfato, que es una enzima que inhibe el factor natriurético, y también una reducción de las proteinasas que inhiben la síntesis de plasmina, que hemos dicho que era el factor etiopatogénico primario. Entonces, nosotros tenemos un aumento patológico a nivel del transportador electivo de sodio, que es un transportador electivo de sodio isosmótico, o sea, se absorbe sodio y se absorbe agua. Eso va a producir una reducción de la acción de la hormona antidiurética y va a producir una reducción de la activación del receptor mineralocorticoide, que es sobre el que actúa la aldosterona. El plasminógeno a expensas de el UPAR es como habíamos dicho, es un receptor fijo de uroquinasa que tiene su equivalente circulante y se llama SUPAR. Ese transforma el plasminógeno en plasmina, que es el que actúa activando el elector de cloruro de sodio, y el amiloide es el que lo bloquea. Esto sería entonces la gráfica básica del edema de alto llenado. Entonces, para representar los dos, el de bajo y alto llenado, en el alto llenado, nuestro evento fisiopatogénico primario es la retención de sodio, aunque el paciente tiene la proteinuria y tiene hipovoluminemia, porque eso es condición sine qua non para diagnosticar el síndrome nefrótico. Pero tenemos la retención primaria de sodio, mientras que en el paciente de bajo llenado, nuestro problema básicamente es sí la hipovoluminemia, y esto va a generar un aumento de la absorción de sodio a nivel del tubo contorno proximal. Por supuesto que es donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio cuando hay estados de hipoaluminemia, reales o relativos. Esto nos va a condicionar el aumento de las hormonas, como habíamos dicho, la antidiurética, la renina, la aldosterona, la caída del factor natriurético, porque el riñón sensa que le falta sodio, porque el sodio está en el extravascular. Claramente los edemas son pasaje de agua, de albúmina y de sodio hacia el extravascular. Eso es una condición que hay que entender en forma básica, porque si el pasaje hacia el extravascular fuera nada más que de agua, todos nuestros edemas serían deshidrataciones reales o relativas hipernatrémicas, y nuestros edemas son hiponatrémicos. Eso nos está diciendo que está pasando agua hacia el extravascular, además del sodio dilucional que ocurre como consecuencia de la secreción de la hormona antidiurética. Lo contrario ocurre en el edema de alto llenado, porque nuestro problema primero es la retención de sodio, así que eso genera el estado de hipervolemia creciente y compensador de la caída de la presión oncótica. Y, por supuesto, cuando el riñón sensa un estado de normo o de hipervolemia, reduce la secreción de hormona antidiurética, reduce el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el factor natriurético para sacarse encima ese sodio y sacarse encima el agua que tiene excedente. Entonces, estas son dos condiciones que separan uno de otro. Bien. Clínicamente no es fácil de diagnosticar, pero el laboratorio nos ayuda mucho. Primero la excreción fraccional de sodio. Olvidémonos del síndrome nefrótico, ubiquémonos frente a dos situaciones patológicas distintas. Un paciente con deshidratación, con hipovolemia, un riñón en condiciones fisiológicas, cuando sensa hipovolemia, lo primero que hace es retener sodio para lograr una retención isosmótica y poder mantener un volumen adecuado. Entonces, nuestra excreción fraccional de sodio va a estar reducida por debajo de 0.2%.
Ahora, si por el contrario tenemos un aumento del volumen, lo que vamos a tener es una reducción, perdón, es un aumento del factor natriurético, es decir, nuestra excreción fraccionada de sodio va a estar aumentado. De modo tal que si nosotros hacemos una excreción fraccionada de sodio, podemos discriminar entre el edema de alto y de bajo llenado. Como la excreción fraccionada de sodio es función primordial del sodio, también podemos pedir solamente el sodio. Y un sodio urinario por debajo de 10 mg por litro nos va a hablar de un edema de bajo recambio o de bajo llenado. Y un sodio urinario por encima de 20 mg, entre 10 y 20, pero por encima de 20 mg por litro nos va a hablar de un edema de alto llenado. Así que esas son dos variables diagnósticas bastante a la mano que nos pueden discriminar entre uno y otro edema. Otra cosa es, esto en general nosotros lo usamos para hablar de hiperaldosteronismo, la relación entre el potasio urinario sobre el sodio más el potasio urinario, el sodio este que está acá es urinario también. Si me da más del 60%, eso es un indicador indirecto de hiperaldosteronismo. Claramente, como nosotros vimos en el edema de bajo llenado tenemos hiperaldosteronismo, por lo tanto, el potasio urinario sobre el sodio más el potasio urinario va a ser más de 60, es decir, 60%. Y lo contrario va a ocurrir en el paciente de alto llenado. Bueno, estos ya son más difíciles de medir, uno podría hacerlos, lo mismo que los factores natriuréticos. Pero sí el sodio urinario, la excreción fraccionada y la fórmula para hablar de hiperaldosteronismo en forma secundaria, por lo menos que están a la mano de todos y ayudan bastante. Porque uno puede pensar, bueno, un paciente con un edema de bajo llenado claramente va a tener una figura, un índice cardiotorácico bien reducido, así que si yo le hago una placa, ese índice va a estar bajo. Sin embargo, yo les anticipo que cuando el pasaje de fluidos hacia el extravascular ocurre, todas las serosas se llenan de líquido y entonces una de las que tenemos es derrame pericárdico. Por lo tanto, una placa, y lo he visto varias veces, una placa de tórax puede mostrar un índice cardiotorácico aumentado y en realidad cuando uno hace el ecocardio, eso es a expensas del derrame pericárdico y la silueta cardíaca es muy pequeña. Entonces, si uno tiene la posibilidad de hacer un ecocardio, está bien, pero una simple placa de tórax no siempre nos está hablando, aunque parezca que estamos frente a un paciente con hipervolemia, en estos casos. Bien, el tratamiento, primero que nada, tenemos que sacar el sodio, claramente. En las dos situaciones, el sodio es deleterio. En el de bajo llenado, porque dijimos que el sodio se aumenta a nivel del túbulo contáneo proximal, porque el riñón quiere quedarse con sodio, porque sensa que le está faltando sodio y agua. Y en el de alto llenado, porque es justamente el evento inicial principal fisiopatogénico a nivel del elector de cloruro de sodio del túbulo contáneo distal. Los segundos son los diuréticos. Hay que sacarse el agua de encima, así que usamos los diuréticos. Y lo tercero, la terapia de reemplazo renal. Bien, los diuréticos. Diuréticos tenemos varios. Los que más utilizamos en agudo son los inhibidores de ASA. Esto es lo que más usamos nosotros, es la furosemida. Ahora después vamos a ver un par de cosas de la furosemida. Después podemos usar las tiacidas. Estos son, son diuréticos de menor de acción más amesetada, es decir, no tiene el pico de actividad que tiene la furosemida, ni tiene la potencia natriurética de la furosemida, pero se mantiene en el tiempo, actúan sobre el segmento cortical de dilución, es decir, sobre el túbulo contáneo distal, aunque también actúan sobre el proximal, ahora lo vamos a ver. Después los antialdosterónicos. Estos nosotros los usamos en forma permanente en pacientes que no tienen hipercalemia. La mayoría de nuestros nefróticos, salvo que tengan una gran caída filtrado glomerular, no tienen hipercalemia. Entonces ya de base usamos los antialdosterónicos, nos han resultado muy buenos. La espironolactona es lo que más se usa, aunque ahora estamos usando el plerrenona y ya hay protocolos y en adultos se usa la finrenona, es decir, son antialdosterónicos mucho más selectivos. Y otra cosa que se puede usar, como habíamos visto, son los bloqueantes distales del transporte selectivo, que es el amiloride. Estas son las dosis, yo las dosis las puse solamente a los efectos didácticos, pero jamás retengo dosis, y mi consejo es que uno esté con la ayuda a memoria en donde quiera, en una libreta o en el celular, sobre las dosis. Siempre es bueno tener un lugar donde fijarse de vuelta, por mucho que lo memorice. Bien, acá es donde están actuando los diuréticos. Primero la acetazolamida. La acetazolamida es un diurético muy especial, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, se utiliza en situaciones muy especiales, básicamente en el pseudotumor, por ejemplo, en el pseudotumor cerebral, secundario al uso de corticoides se puede utilizar. Su gran problema es que tiene una potencia natriurética muy baja y que genera acidosis metabólica severa, pero se utiliza solamente en eso. Nosotros no lo utilizamos para el síndrome nefrótico.
Lo segundo son los diuréticos osmóticos. El manitol es el más usado. El manitol produce una diuresis osmótica y actúa a nivel del tubo contacto proximal, a nivel del asa descendente y a nivel del colector. Claramente no lo usamos en el síndrome nefrótico, porque usarlo en el síndrome nefrótico en el de bajo llenado generaría una hipovolemia severísima con una soemia prerrenal progresiva y una necrosis tubular, muy probablemente. Y en el de alto llenado, lo que generaría sería más exposición hacia el túbulo distal, y como en el túbulo distal está el problema, mayor reabsorción. Por lo tanto, perpetuaríamos la reabsorción de sodio y agua. Entonces, en el síndrome nefrótico no lo usamos. Sí usamos los diuréticos de asa. La furosemida lo que hace es bloquear la reabsorción del tándem que ocurre en el asa ascendente de genes. Ese tándem está constituido por dos aniones de cloro, un catión potasio y un catión sodio. Estos se reabsorben en forma conjunta, y después en forma paracelular, por una diferencia de carga, lo acompaña la absorción paracelular pasiva de calcio, sobre todo de calcio y de magnesio. Pero a nosotros lo que nos importa es que al bloquearse esta región de absorción de cloruro de sodio, de 2 cloro sodio potasio, la potencia natriurética es muy importante. De hecho, en el asa ascendente se absorbe casi el 15% del sodio, entre el 5 y el 15%, de acuerdo a las condiciones hidroelectrolíticas. Así que actúa la furosemida sobre esto, de modo que tiene una potencia intensa y aguda. Lo otro que usamos es las tiacidas. Las tiacidas tienen dos acciones. La tiacida también es un inhibidor de anhidrasa carbónica como la acetozolamida, por lo tanto, al inhibir la anhidrasa carbónica, favorece la pérdida de bicarbonato de sodio con agua, pero además y sobre todo inhibe la reabsorción de cloruro de sodio en el segmento proximal del túbulo contorneado distal. Después están los antagonistas de la aldosterona. Estos lo que hacen es bloquear la acción de la aldosterona, es decir, la reabsorción de sodio mediado por la hormona a nivel del receptor mineralocorticoide. Y finalmente, los antagonistas antidiuréticos en pediatría no están aprobados todavía, son los aquaporéticos. El tolvaptán es el más conocido. Sí se usa mucho en adultos, sobre todo en estados de hiponatremia con hipervolemia cuando es lo agudo, o en casos crónicos en las poliquistosis, en la enfermedad poliquística autosómica dominante. Bien, la furosemida es un diurético que tenemos muy a mano. Luego tenemos gran afición por este diurético. Circula muy unido a albúmina, de modo tal que para tener su actividad necesita secretarse y filtrarse. Para filtrarse, si se filtra unido a la albúmina, no tiene acción. De modo tal que ahí, cuando hay estados de proteinuria masiva, la furosemida que nosotros damos se pierde unido a la albúmina, por lo tanto no tiene acción. Es decir, lo que es su farmacodinámica está alterada. En ese caso, a veces hay que aumentar la dosis. Si empezamos con 1 miligramo, podemos subir hasta 2 miligramos kilodosis cada 8 horas. Siempre es mejor darlo cada 8 horas en lugar de darlo cada 12, porque su acción, su farmacocinética se mantiene más estable. Se secreta también. Al secretar se compite con cationes orgánicos. Entre ellos compite con la creatinina. Por eso es que cuando hay insuficiencia renal, es decir, aumento de la creatininemia, la llegada de la furosemida a su sitio de acción está alterado por dos motivos: porque el filtrado glomerular está alterado, entonces la furosemida que se secreta por filtrado está reducido, y por otro lado porque la creatinina, al competir en la secreción con la furosemida, genera una menor llegada de la furosemida hacia su sitio de acción, hacia el asa ascendente. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con hipoalbuminemia y caída de filtrado, eso es una indicación de aumentar la dosis de furosemida para tener igual acción terapéutica. Bueno, esto es lo que les explicaba recién. Las tiacidas son diuréticos, como dijimos, de asa. La hidroclorotiazida es lo que más usamos. La hidroclorotiazida viene sola, hay un nombre comercial, es el Durex, y a veces viene unido a la amiloride. Ese es otro nombre comercial que puede ser el diurético. Cuando se puede dar sola o unida a la amiloride, eso depende de la calemia. Si el paciente tiene un potasio por encima de 5, se da sola. Si tiene un potasio por debajo de 5, se puede dar, y sobre todo por debajo de 3.5, por supuesto, se puede dar unido a la amiloride, porque así tenemos acción sobre el segmento cortical de la asa de dilución y tenemos acción también sobre el transportador electivo, por lo tanto el potasio tiende a aumentar.
El gran problema de las tiacidas es lo que llaman la hiponatremia dilucional, porque lo que inhibe es el segmento cortical dilucional, es decir, lo que inhibe es la capacidad de diluir la orina, por lo tanto se queda con agua libre, y al quedarse con agua libre, sobre todo en pacientes con falla renal y en pacientes añosos, tiene tendencia a generar hiponatremia dilucional, por lo tanto no está indicada en pacientes con hiponatremia. Bueno, las aplicaciones terapéuticas, el edema, por supuesto, la hipertensión, no en forma como monodroga, sino unido a otros antihipertensivos. La hipercalciuria, esto es largo de explicar, pero digamos, como genera una contracción del intravascular, aumenta la absorción de calcio a nivel del túbulo contorneo proximal y disminuye la hipercalciuria. De hecho, se usa en el Barter, por ejemplo. Al disminuir la hipercalciuria, disminuye la pérdida de calcio del hueso, por lo tanto, reduce la mineralización, genera una reducción de la mineralización ósea, y la diabetes insípida nefrogénica es increíble. Este es un diurético, yo siempre le digo a los residentes, este es un diurético que se usa en pacientes poliúricos, es el único, ¿no? También es largo de explicar, pero bueno, sería para otra charla. El amiloide habíamos dicho que es muy electivo para el uso del edema de alto llenado, porque justamente inhibe donde actúa la plasmina, es decir, en el transportador electivo de cloruro de sodio a nivel del túbulo contorneo distal. No se usa como monoterapia tampoco, se puede usar en la diabetes insípida nefrogénica por el mismo motivo que se usa en la tiacida, y se usa en el síndrome de Liddle, porque en realidad el problema del síndrome de Liddle, es decir, el pseudohiperatiroidismo, es justamente una desregulación a nivel de este lector de cloruro de sodio, y como sobre ese actúa el amiloide, viene justo. Y después tenemos los ahorradores de potasio, que básicamente que usamos nosotros es la espironolactona. La eplerenona la estamos usando en pacientes más grandes, pediátricos pero más grandes, y la ferrerona es la que está en estudio. Estos bloquean el receptor mineralocorticoide, o sea que depresionan la acción de la aldosterona. Como todos estos tipos de drogas, lo que genera, el riesgo que genera es el aumento del potasio sérico, ¿no? Y la acidosis metabólica. Y después todos los efectos adversos que pueden tener todos estos. El uso básico para nosotros como nefrólogos es el hiperaldosteronismo secundario. A veces tenemos que usar lo que se llama el triple bloqueo. El triple bloqueo, vieron que los antidiuréticos actúan en diferentes partes del túbulo, en diferentes segmentos tubulares. Bueno, si nosotros queremos que no se absorbe sodio, lo que tenemos que hacer es bloquear toda la zona de absorción de sodio. Túbulo contorneo proximal, asa ascendente, segmento cortical de dilución, túbulo distal, segmento colector. Entonces, lo que utilizamos es la tiacida inhibe la anhidrasa carbónica, de modo que inhibe la absorción de sodio a nivel del túbulo contorneo proximal y actúa además en el segmento cortical de dilución, bloqueando la absorción de cloruro de sodio. Dijimos que la furosemida bloqueaba el carrier 2-cloruro de sodio potasio, ese a nivel de las ascendentes, o sea que ya tenemos, con estos dos diuréticos tenemos bloqueo del túbulo contorneo proximal, bloqueo de las ascendentes y bloqueo del segmento cortical de dilución, que es túbulo contorneo distal, la porción proximal. La espironolactona, acá utilizamos colector, y el amiloide utilizamos también distal y colector. O sea que con todo esto estaríamos bloqueando todas las acciones. Lo ideal sería utilizar un aquaporético, que no se puede usar en pediatría y no necesitaríamos todo esto. Cuando utilizamos la combinación, esta es una de las fórmulas. Hay que utilizarla con mucho cuidado, hay que conocer bien el estado hidroelectrolítico del paciente, porque el riesgo es la hipovolemia severa con necrosis tubular por azoemia prerrenal progresiva. Cuando tenemos refractariedad, incluso de triple bloqueo, entonces tenemos que usar la albúmina. La albúmina lo que hace es arrastrar agua, claramente, y el diurético se encarga de sacársela de encima. Pero la albúmina también se pierde, entonces su acción es una acción transitoria. Es lo que tarda en perderse. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tenerlo tan en cuenta que tiene indicaciones muy precisas de uso. No se usa solamente en el paciente edematoso porque sí, sino que el paciente tiene que tener alguna consecuencia deleteria, alguna consecuencia mórbida que acompañe al edema, como la dificultad ventilatoria, como la imposibilidad de ambular, como el edema doloroso o el edema con lesiones y riesgo de infección, y los procesos infecciosos agudos activos. Ahí, sobre todo en la dificultad ventilatoria, es donde más lo usamos nosotros, aunque hay un doble riesgo, que es el pasaje de albúmina hacia el intersticio pulmonar. En realidad la albúmina tiene varios riesgos. También pasa hacia el intersticio renal, hacia el intersticio
hacia el espacio intratubular renal y genera un edema del intersticio y puede causar una compresión desde afuera hacia adentro del túbulo y generar una insuficiencia renal aguda post-obstructiva, ¿no? Es decir, como si fuera un cálculo asentado en el túbulo. Bien, las formas de infusión son varias, nosotros podemos empezar con 0,5 a 1 gramo kilo, generalmente lo ideal es usarlo en 4 o menos horas, ahí el problema es el equilibrio hemodinámico, pero cuanto menos tiempo se pase, más acción tiene la albúmina, por supuesto, y tiene que estar acompañado de un diurético, y el diurético que tiene que acompañar es la furosemida, que habitualmente se puede usar en infusión intermitente, a mitad y final de la infusión de albúmina, o en goteo continuo. No está demostrado que sea uno más efectivo que el otro, pero sí está demostrado que los efectos adversos, como la hipoacusia neurosensorial, son menores con la infusión continua que con el pico de infusión, es decir, con la dosis. Bien, la albúmina, como habíamos visto antes, lo que se va a suprimir es primero la secreción de hormona antidiurética, porque genera una mejoría en la volemia, por lo tanto, reduce la acción de la hormona del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero, como les había dicho, puede generar un edema intersticial y eso puede causar una injuria renal aguda por obstrucción tubular extrinsica y puede generar un pulmón blanco también, eso lo hemos visto. Entonces, tenemos el edema, restricción de sal y medidas posturales. Estas ya no se hacen tanto, se hacían hace muchos años, yo recuerdo, se ponía al paciente en una bañera con líquido, con agua que le llegara hasta el cuello, eso generaba presión sobre el tórax y la presión sobre el tórax estimulaba el factor natriurético atrial y eso aumentaba la diuresis. Si con esto funciona, muy rara vez funciona, se mantiene esto, nunca lo he visto, pero bueno, podría pasar. Si no, tenemos que usar diuréticos de ASA, nosotros usamos la furosemida. Si se resuelve, se mantiene el tratamiento. Si no se resuelve, vamos al triple bloqueo en forma progresiva. Si se resuelve, tratamos de salir del triple bloqueo en la medida que podamos cuanto antes, porque siempre, como dije, es riesgoso para el riñón, aunque a veces es lo único posible. Y si no se resuelve, tenemos que ir a la albúmina con los diuréticos de ASA. Si nada de esto funciona, estamos frente a una citis refractaria a los tratamientos médicos, entonces tenemos dos alternativas terapéuticas, que son la paracentesis, muy riesgosa, con un manejo muy cuidadoso por la hipovolemia y hiponatremia que se genera, ni bien se produce el ingreso del catéter hacia peritoneo, así que tiene que hacerse en condiciones muy, muy controladas. Además, se ocurre el riesgo de infección está presente porque no es un sistema estéril, tiene manipulaciones, así que si bien durante muchos años lo usamos, hoy en día lo que estamos usando es la diálisis peritoneal como terapia de reemplazo. Bien, de todas maneras, esto sí ya es muy, muy específico del nefrólogo. Entonces, conclusiones hay muchísimas, porque el edema en sí es una conclusión, pero digamos, algunas cosas para tener en cuenta. El edema nefrótico, sobre todo en los pacientes de alto recambio, es importante tener tipificada la causa del síndrome nefrótico. Si estamos frente a un edema, si estamos frente a un síndrome nefrótico secundario, un síndrome nefrótico con esclerosis focal y secundaria, o es un adolescente, hay muchas más posibilidades de que esto sea un edema de alto recambio. Es fundamental establecer el diagnóstico diferencial entre el bajo y el alto recambio, porque como vimos, la terapéutica es diferente, es distinta. Habíamos dicho que en términos operativos es bastante, inicialmente por lo menos, es bastante accesible establecer el diagnóstico, controlando la concentración urinariana de sodio bajo en la orina, sinónimo de bajo recambio o de bajo llenado, y lo que tengamos a mano para evaluar la hidratación. Si podemos hacer un ecodoppler de vena cava y vemos que tiene una presión menor de 8 milímetros en expiración, ese es un paciente que tiene hipovolemia, o tenemos un ecocardio con signo de hipovolemia, de baja precarga, bueno, es un paciente con hipovolemia. Así que si tenemos acceso a eso, mejor. Si no, con el sodio y la fórmula potasio urinero sobre sodio más potasio para ver el hiperaldosteronismo nos ayuda bastante. Algo importante. En condiciones fisiológicas, la relación entre urea y creatinina séricas es más o menos de 40:1. Si nosotros vemos que
a medida que progresa la enfermedad, esta relación está aumentando. Eso nos está diciendo que hay una azoemia prerrenal y que está en marcha el mecanismo de contracorriente. O sea que el riñón de ese paciente está sensando hipovolemia. Ese es un paciente hipovolémico, porque puso en marcha su mecanismo de contracorriente para poder quedarse con toda el agua que pueda. Así que la relación entre la urea y la creatinina también es un indicador de bajo volumen. Bien, esto que puse acá es porque hay pacientes analbuminémicos que no tienen edema, así que claramente no es solamente la albúmina, la hipoalbuminemia, el marcador gatillo que dispara el edema, sino que debe haber otros factores. Se supone que la plasmina es uno, por estimulación de la absorción del transportador de líquido de cloruro de sodio, es decir, plasmina, plasminógeno tienen que estar presentes, a la contracción del pie podocitario también, o sea, debe haber varias cosas presentes que no están todavía totalmente determinadas, pero se sabe que la albúmina sola no lo es, porque si no los pacientes analbuminémicos tendrían edema y no lo tienen. Bien, en cuanto a la terapéutica, limitamos el sodio, menos de 2 gramos por día es lo ideal, difícil de mantener el tiempo, pero es lo ideal. Restringir ingresos. Si nosotros vamos a restringir ingresos de líquidos en un paciente con edema de bajo volumen, para que se hagan una idea, sería como restringir ingresos en un paciente deshidratado. Y las consecuencias podrían ser iguales. Así que tengamos mucha prudencia en el manejo de líquidos en los pacientes con edema. Si el paciente tiene un edema de bajo llenado, no lo restringamos, porque lo más probable es que no solo potenciemos esa azoemia prerrenal progresiva, sino que lo llevemos a la necrosis tubular aguda. Y nos vamos a dar cuenta, porque vamos a ver cómo la urea empieza a aumentar desproporcionadamente con la creatinina, hasta que llega al síndrome intermedio y a la necrosis tubular, ¿no? Pero lo importante es esto, controlemos el ingreso de líquidos en los pacientes en cuanto a la restricción, seamos muy criteriosos. Cuando hagamos el triple bloqueo no lo mandamos a la casa del paciente y le decimos, bueno, tómese esto y véngase la semana que viene a ver cómo anda. Si vamos a iniciar un triple bloqueo, o usamos, o lo tenemos internado al paciente, que sea lo ideal, o le hacemos un control estricto, si puede ser diario, mejor. Tengamos en cuenta las indicaciones puntuales del pasaje albúmina, sobre todo el trastorno de la ventilación mecánica, que es lo más deleterio, es decir, la morbilidad está muy asociada a la alteración en su ventilación mecánica. Acordémonos que la infusión de albúmina, aunque la albúmina per sí disminuye la secreción de hormona antidiurética, pero sola no nos sirve. Así que tiene que estar acompañada de un diurético de ASA. Y, por último, las terapias de reemplazo renal son siempre la última opción terapéutica frente al edema refractario con mortalidad aumentada. Creo que acá terminamos. Bueno, estos son los residentes nuestros. Así que, bueno, muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado. Bueno, muchas gracias antes que nada al doctor Lier por haber aceptado la invitación, darle de nuevo la bienvenida a nuestra casa, al CEPSI, agradecerle a todas las autoridades que han permitido que esta charla se pueda llevar a cabo. Me parece que el manejo del paciente con síndrome nefrótico y el manejo sobre todo de sus edemas es un tema que es muy preocupante y muchas veces desestabiliza un poco, sobre todo a los pediatras, cuando no contamos con un nefrólogo en la casa, digamos, en el hospital. Así que me parecía súper importante. Ya sabemos que esto es una patología que resulta inclusive de difícil manejo, como muy bien explicado el doctor, inclusive para los nefrólogos, así que mucho más aún para los pediatras. Pero me parece que también es muy importante poder conocer todos los mecanismos fisiopatológicos que intervienen para saber cuál es el momento oportuno de indicar una terapéutica. Así que no sé si hay alguna pregunta en la sala para hacer. No se escucha. No sé si alguien ha preguntado algo. Hola. Yo escucho, yo te escucho, Ivy. No sé si nos escucharán ellos, pero yo te escucho perfecto.
Sí, no sé si alguien tenía alguna pregunta. Yo había hecho un par de preguntas aquí, pero la verdad que la presentación ha sido muy completa, muy completa. Iba a preguntar sobre la opinión que usted tenía acerca del uso del tolvatán, pero bueno, ya está contestada. Y después otra cosa que me parecía importante, saber hasta cuándo usar la infusión de albúmina con furosemida, cuántos días uno podría esperar, digamos, a usarla y decir, bueno, suspendo porque o el paciente no me responde, qué otra terapéutica podría seguir posteriormente a eso, o la infusión continua de furosemida, en qué casos indicarlo. No sé si usted podría hacer una breve referencia a eso. Sí, en realidad, digamos, es una medida paliativa temporaria, porque claramente un paciente no puede estar continuamente recibiendo albúmina y furosemida, además de los costos, ¿no? Nosotros normalmente lo que hacemos es utilizarla 5 días es un término medio en el que podemos utilizarla. Hay trabajos que hablan de 5 a 7 días, pero la verdad es que no hay un evento, un tiempo puntual. Yo creo que cuando uno va a utilizar la albúmina furosemida tiene que tener metas terapéuticas bien claras. Es decir, si el paciente tiene como indicación del uso de la combinación entre albúmina y furo tiene una dificultad ventilatoria y si esto se pudo superar con la infusión de albúmina y furosemida, una vez que superó se suspende. La albúmina no cura el síndrome nefrótico, lo que hace es actuar en forma paliativa frente a eventos de alta morbimortalidad como puede ser, por ejemplo, la alteración ventilatoria. Pero en el trastorno deambulatorio, la verdad que el trastorno ambulatorio es muy discutible, porque el paciente en general es muy difícil que no pueda deambular. A veces sí están con mucho edema. Yo creo que una indicación que no figura, pero que mi experiencia me marca que realmente por la experiencia y por las consecuencias graves que he tenido, una indicación que no figura en lo que habitualmente está en CADIGO y en otras normas es el edema escrotal o el edema clitoriano. El edema escrotal, digamos, nosotros hemos visto un síndrome de Fournier por edema escrotal y siempre es un riesgo grandísimo. Así que yo creo que, por ejemplo, el edema escrotal o el clitoriano son indicaciones de pasaje de albúmina hasta que por lo menos se reduzca esa presentación clínica tan mórbida, ¿no? Esas serían indicaciones. Y la suspensión cuando se reduce o desaparece, cosa bastante difícil, la causa que generó la intervención terapéutica. Eso sería. Perfecto. Eso también me trae a colación el tema de las infecciones y el manejo de los edemas en estos pacientes, ¿no? Que son tan propensos a infecciones y a veces la respuesta del tratamiento del uso de la furosemida con la albúmina, a veces en estos pacientes que están infectados puede tardar un poco más y eso a veces es muy difícil de evaluarlo en el contexto de clínico, digamos. Por eso me parece que son pacientes a los que hay que tenerles mucha paciencia y observarlos, digamos, de manera muy directa, ¿no? Sí, yo creo que hay que convivir con el edema. Pretender que un paciente nefrótico no tenga edema es utópico. Hay que convivir con el edema, tener tolerancia con ese estado clínico, saber, como yo le dije varias veces, que es un estado clínico que alcanza un equilibrio y nuevamente crece, o sea, no se mantiene estático, sino que tiene una dinámica, esa es una dinámica perniciosa, claramente, porque es progresiva, pero uno tiene que tener tolerancia con el edema y intervenir en forma lo más fisiológico posible, porque en realidad frente a ese edema el riñón se está acomodando con un estado nuevo de regulación hidroelectrolítica. Si nosotros intervenimos, por ejemplo, con furosemida en un paciente con un edema solamente porque tiene un edema visible, es probable que le estemos quitando al riñón una capacidad de reabsorber sodio con la cual había alcanzado un equilibrio electrolítico tolerable. Se lo quitamos y lo llevamos a la azoemia prerrenal. Así que yo creo que hay que tener tolerancia, intervenir terapéuticamente cuando el cuadro clínico lo demanda. Nosotros tenemos pacientes ambulatorios que vienen a la consulta, vienen hematizados. Y bueno, ahí están, le damos la medicación, usamos los antialdosterónicos, eventualmente los diuréticos de ASA, pero con mucha precaución, porque las intervenciones terapéuticas en estados de equilibrio precarios en los estados de equilibrio precarios que rodean el riñón, siempre son riesgosas. Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieren hacer acerca de esta Hola. charla. Sí, ¿ahí te escuchan? Sí, se escucha. Buen día.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la charla, la exposición, la verdad que excelente y nos aclara un montón de cosas. Por ahí la duda que teníamos era con respecto a la albúmina, más que nada si hay un valor de corte en cuanto al valor. Sí lo entendemos mucho a la clínica y nos guiamos mucho por lo clínico que dice, que explicó recién el doctor, pero queríamos saber si había un valor de corte con respecto al valor, porque a veces uno se preocupa porque tiene 1.5 o 1, seguramente va acompañado a la clínica, pero también como que se apuran en pasarlo o ponerlo a la albúmina, quizás sin esperar la acción de los diuréticos. Y la otra duda es con respecto a la oliguria, que eso es lo que generalmente a nosotros nos preocupa, la oliguria del paciente y la espera de cuánto tiempo esperar. Eso serían como las dudas. Sí, con respecto al punto de corte de la albúmina, en realidad no es un punto de corte de la albúmina por sí misma como un número intrínseco, sino las consecuencias hidroelectrolíticas y hemodinámicas que la hipoalbuminemia puede condicionar. Generalmente en los pacientes con alto llenado nosotros tenemos albúmina de 1.5 y el paciente tiene un edema leve. Los de bajo llenado son los de gran edema porque el pasaje al intersticio es mucho mayor. Así que yo diría que más que guiarnos con el punto de corte de la albúmina para la intervención terapéutica, es decir, para la infusión de albúmina y diurético, yo me guiaría estrictamente por las condiciones, las consecuencias hemodinámicas e hidroelectrolíticas que trae esta hipoalbuminemia. Si el paciente tiene una hipoalbuminemia de 2, pero ha logrado ese estado de equilibrio precario del que hablábamos durante la charla, y el edema se mantiene estable, ahí no intervendría. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene 2,2 y el paciente en esa circunstancia tiene una reducción significativa en breve tiempo de la albúmina y eso condicionó un pasaje de fluidos al intersticio que, por ejemplo, como reflejo de esto le trajo dificultad ventilatoria, entonces en ese caso intervendría. Desde luego, siempre la albúmina tiene que estar por debajo de 2.5, si no el paciente ya no tiene el síndrome nefrótico. Así que el 2.5 es una condición inestimable porque es la que define el síndrome nefrótico. La otra pregunta. La caída del filtrado. Sí, la oliguria. Bueno, la oliguria en realidad es otro mecanismo de defensa del riñón. Es decir, eso es para dar toda una charla sobre fisiología, pero en realidad el riñón lo que hace en un estado de hipovolemia relativa es poner en marcha una serie de mecanismos para conservar el volumen. Al riñón no le importa sacrificarse él, porque de hecho cuando hay una redistribución del flujo hacia los órganos nobles, se perjudica al sistema esplénico en el que está incluido el riñón, es decir, el riñón, la piel. Son órganos que se sacrifican en pos de mantener una volemia y mantener una perfusión sobre los órganos nobles. Así que el riñón lo que va a hacer cuando sensa hipovolemia es poner en marcha la hormona antidiurética, producir una vasoconstricción de la arteria aferente por la angiotensina 2 y por la norepinefrina y la epinefrina. Es decir, todo eso claramente, como el filtrado glomerular es función, entre otras cosas, del flujo sanguíneo renal, va a reducir el flujo sanguíneo renal. Y además está el mecanismo de contracorriente que va a tratar de quedarse con toda el agua. La historia es si esa oliguria es progresiva y si uno ve que con esa oliguria empiezan a aumentar primero los valores de urea, típico. La urea se va desprendiendo de la creatinina y se va separando de esa relación fisiológica de 40-1. Y segundo, la creatinina. Cuando uno está en ese punto y no pudo contrarrestar la presencia del edema, es indicación de una terapia de reemplazo, porque estamos frente a un edema refractario que está llevando al paciente a la hipovolemia, a la injuria renal aguda. Ahora, si estamos en términos intermedios y el paciente tiene una oliguria, yo lo que haría primero es darle líquidos libres medidos, ponerlo con dieta hiposódica, si el paciente no urge, ponerle un antialdosterónico, porque el hiperaldosteronismo participa muchísimo en la formación del edema, y un diurético de asa. Serían las medidas terapéuticas que tomaría escalonadamente para ver si con eso corrijo. El tercero de los diuréticos que utilizaría serían los diuréticos, los tiacídicos, porque habitualmente estos pacientes tienen hiponatremia, que por la pérdida de sodio hacia el intersticio y además porque hay hiponatremia ilusional por la secreción de hormona antidiurética. Entonces, sería el tercero. Pero solamente intervendría terapéuticamente si el paciente tiene una oliguria persistente y por supuesto progresiva, ¿no? Si el paciente vemos que está en un límite
0,8 a 1 mililitro kilo, bueno, lo mantendría con dieta hiposódica, con líquidos libres, y en definitiva hay que tratar el síndrome nefrótico. Es decir, estamos hablando todo de consecuencias de una enfermedad primaria, que es el síndrome nefrótico. Cuando no se puede, cuando no hay forma, es un síndrome nefrótico corticoresistente y resistente a todas las otras medidas, bueno, hay que ponerle nefroprotección y a largo plazo llevarlo a la insuficiencia renal. Porque lo mejor que le puede pasar a ese paciente justamente es entrar en insuficiencia renal, dejar de perder proteínas, porque además de la albúmina pierde gamma, o sea que el paciente es muy propenso a las infecciones, sobre todo de los capsulados. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un edema refractario, en un síndrome nefrótico resistente a los esteroides y a los inmunosupresores no esteroides, hay que llevarlo a la insuficiencia renal, a la enfermedad renal crónica progresiva, con nefroprotección en dosis ascendentes, que sería enalapril, eventualmente asociado al losartán, y eventualmente asociado a la plerrenona, es decir, eso hay que controlarlo, pero habría que ir haciéndole eso. Y lo peor de todo lo que nos puede pasar, como se ve en el síndrome nefrótico congénito, es que haya que hacer una nefrectomía unilateral, porque es tanta la pérdida de alúmina y el edema es tan inmenso y es tan poco manejable, que lo único que tenemos como alternativa es perder el riñón para dejar de perder proteína. Excelente. Hay una pregunta, no sé si doctora López Cruz le responde a su pregunta al doctor. Sí, muchísimas gracias. La verdad que responde y mucho más. Así que muchas gracias. Perfecto. Ahora voy a leer una pregunta que hay en el chat. Preguntan, buen día, desde sala 1 del CEPSI, en el derrame pleural con síndrome nefrótico, ¿no es recomendable la toracocentesis? ¿Y hasta qué punto? Es decir, la historia es así. Si nosotros tenemos una canilla abierta que está llenando un balde y le hacemos un agujero al balde, el balde va a seguir recibiendo líquido. Y lo peor de todo es que va a seguir perdiendo líquido. O sea que cuando nosotros hacemos la toracocentesis o se hace una punción pleural, una punción evacuatoria pleural, el problema es cuando salimos de ahí. Y es lo que nos pasa. Después no podemos salir porque el paciente es continuamente con débito, porque la causa etiopatogénica primaria, que era el pasaje de fluidos por pérdida de la presión coreodomótica y aumento de la presión intersticial la presión hidrostática a nivel intersticio, eso permanece. Entonces, la indicación de la toracocentesis sería básicamente un bloqueo cardíaco, que creo que hemos tenido hace un tiempo únicamente en ese caso, que se traduce en una reducción de la precarga obstructiva, es decir, hay una caída del gasto cardíaco porque la precarga está tan reducida por la obstrucción compresiva que genera el derrame. En ese caso solamente creo que sería indicación de la toracocentesis. En condiciones habituales el edema, aun cuando tenga derrame pericárdico, no se punza. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Así que aprovecho para saludar a todos mis compañeros del hospital, agradecerle nuevamente, doctor, por la charla y desde ya que las puertas están abiertas para una próxima charla. Bueno, muchas gracias. A todos espero verlos en algún momento, posiblemente en el Congreso de Nefrología nos veamos, y a Ivy, a vos te veo mañana. Nos vemos Bueno, mañana. hasta luego y muchas gracias, Hasta luego. muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, doctor.